Muy bien, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Este es un día más, una nueva jornada de felicidad seriamente en casa. Bienvenidos a este espacio, Happy Management Institute. El día de hoy, como decimos aquí en Perú, nos ponemos el mantel largo en casa, porque tenemos una invitada muy especial. Ya la están viendo en pantalla, ella es Astrid Alviso. Astrid, bienvenida, gracias por estar aquí. Yo Muchas quiero gracias. tomarme, sí, yo quiero tomarme unos minutos para presentar a Astrid mientras la gente se va conectando. Es un viernes, empezó el frío por aquí en Lima. Entiendo en México están empezando más bien la temporada de calor, pero bueno, gracias a la magia de la tecnología hoy podemos estar más cerca de ustedes y Astrid y yo cumpliendo un sueño, básicamente. Nos conocimos hace 4 años y finalmente hoy estamos haciendo algo juntas y en lo que nos gusta. Quiero presentarles sin más ni más a Astrid Alviso. Ella es Master Coach en Programación Neurolingüística y entrenadora de felicidad organizacional. En los últimos 4 años ha entrenado a más de 1,500 personas en empresas multinacionales, transnacionales, tanto en México como en el extranjero. Es creadora del modelo Master at Work para el desarrollo de competencias y del factor F de felicidad. Eso de lo que hoy vamos a hablar y de lo que siempre estamos hablando, de lo que hablamos aquí. Promueve la felicidad en el trabajo a través de 7 elementos claves, logrando colaboradores comprometidos y productivos. De eso se trata el webinar de hoy, de eso se trata lo que vamos a hablar hoy. El tema lo estuvimos revisando juntas y hablamos de felicidad organizacional. ¿Cómo hablar de felicidad organizacional en épocas tan convulsas como en época de la pandemia? La felicidad organizacional para reinicio de post-COVID. Y justo el símbolo de su empresa, mira qué curioso, es Power at Work. Justo el inicio vamos a comenzar. Nada, bienvenida Astrid, yo te dejo aquí esta ventana del instituto, estoy súper feliz de tenerte aquí conmigo. Muchísimas gracias. Yo también estoy muy contenta. Te agradezco enormemente la oportunidad. Igual, desde hace 4 años que coincidimos en un evento global sobre felicidad, pues fue un encuentro muy fortuito, yo muy contenta y creo que pues encontramos una misión, ¿no? Como un propósito juntas. Cuando tú y yo nos conocimos, apenas estaba como iniciando el auge de estos temas de felicidad y fuimos, yo creo que juntas, tanto tú como yo, reuniendo piezas de mucha de teóricos, desde la psicología, desde diferentes áreas, para poder hacer propuestas hacia las empresas, propuestas que tengan un sustento muy sólido, ¿no? Porque hablar de la felicidad seriamente, que me encanta esa frase que has acuñado, en verdad es que la felicidad funciona para mejorar los resultados de las personas y funciona para mejorar también el bienestar colectivo, es decir, tiene como 2 grandes ventajas. Así es que, bueno, pues por eso estamos aquí. Muchísimas gracias también de corazón. Desde México, con calorcito, los saludamos. Súper, súper contentos y pues tú nos vas diciendo, muchísimas gracias Dale, y dale, y vamos a acá la te obra. cogemos con el calorcito que hacemos cada uno de nosotros. Dale, Perfecto. esta ventana es tuya. Muchas gracias. Bueno, pues la idea precisamente es que hoy hablemos de la felicidad. La felicidad es un concepto antiquísimo, ¿no? Y algo que ha tomado auge en los últimos años es precisamente cómo podemos abordar el tema de la felicidad en nuestro trabajo. Entonces, uno de los elementos clave es distinguirla, ¿no? De cosas que no son felicidad en el trabajo y cosas que sí son. Entonces, me gusta empezar desde aquí, planteándoles a todas las personas que nos estén viendo, ya sean dueños de sus empresas, gerentes de recursos humanos o líderes de otros departamentos, que puedan ellos empezar a hacer una distinción. No es lo mismo la felicidad organizacional que la felicidad en el trabajo. Y a mí me gusta mucho hacer esta distinción porque cuando hablamos de felicidad en el trabajo, es como tal la experiencia del colaborador. Cuando hablamos de felicidad en el trabajo es lo que el colaborador siente, o sea, si se siente contento, si tiene un bienestar positivo. Y por ahí, bueno, aquí les comparto un par de definiciones de expertos que nos han ayudado a darle forma a esto, ¿no? Por ejemplo, Alexander Gerulf dice que
La felicidad en el trabajo tiene que ver con esta experiencia de bienestar positivo, estar contento, tener una sensación de que la vida en el trabajo es buena, ¿no? Que es significativa y valiosa. Y por otro lado, Annie McKee, que es otra autora súper reconocida a nivel internacional, ella habla, fíjate, de que la felicidad en el trabajo es sentir una gran satisfacción por aquello que hacemos todos los días, pero también le pone otros ingredientes, ¿no? Dice que tiene que haber pasión, dice que tiene que haber sentido de propósito y una visión esperanzadora del futuro, ¿no? Muy romántica su definición. Y el elemento que a mí me parece clave también es que ella habla, y lo vamos a analizar el día de hoy, es la amistad verdadera. Ella hace mucho hincapié en que la felicidad está ligada a la calidad de mis relaciones en el trabajo. Entonces, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, esto es muy importante que lo tengamos bien identificado. Ahora, cuando hablamos de felicidad organizacional, es diferente a la felicidad en el trabajo porque aquí vamos a observar, como nos dice la definición de Ignacio Fernández, que es un referente de felicidad a nivel internacional, que es más bien la capacidad que desarrolla deliberadamente la empresa para producir bienestar en su gente, ¿no? Y que eso lo usen como una ventaja competitiva. Hoy se sabe que empresas que tienen tanta rotación o bajo nivel de servicio al cliente o están en sectores muy competidos pueden usar la felicidad como una ventaja competitiva. Entonces, cuando hablamos de felicidad organizacional, es ese esfuerzo para que recursos humanos o la gerencia general o el cuerpo directivo literalmente empiezan a crear las condiciones necesarias para que la gente experimente felicidad en el trabajo. Y así, en el último bullet, que es lo que me gusta plantear, fíjate qué importante es mantener el equilibrio. La oferta o la propuesta final de la felicidad organizacional es que se mantenga siempre la salud financiera de la compañía y al mismo tiempo se mantenga el bienestar de los trabajadores. Es decir, en muchas empresas solo hay salud financiera y rentabilidad, pero no hay bienestar o felicidad en sus colaboradores. Entonces, la propuesta de todos estos, de estas tendencias sobre felicidad es que mantengamos esa ecuación equilibrada. Ahí me encantaría, me encanta que hayas partido por algo tan importante como marcar la diferencia entre felicidad organizacional y felicidad en el trabajo, ¿no? Porque yo estoy segura que al igual que a ti, en mi instituto siempre nos dicen, pero no se viene a ser feliz en el trabajo, o ¿por qué tenemos que ser felices en el trabajo, ¿no? O sea, está toda este pensamiento que nosotros teníamos de que tendrás que ganarte con el sudor de la frente el trabajo, entonces definitivamente el trabajo suena a la lata, ¿no? A cómo le llaman ustedes la pega. Entonces, suena algo que hay que sufrirlo. Entonces, cuando tú hablas de la diferencia entre felicidad organizacional y felicidad en el trabajo, ahí es cuando partimos por esa diferencia y partimos por ver qué cosa es lo que el campo de acción. Algo que yo creo que siempre es importante, y antes de que empezara toda esta pandemia, muchas personas, muchos gerentes decían, ¿qué puedo hacer yo por mi equipo? Entonces, eso es felicidad organizacional. Pero también podemos ir al siguiente. O sea, hay dos maneras de abordaje. Cuando tú tienes más de una manera de abordar, es mucho más probable que llegues al colaborador con un producto que realmente le hable de la felicidad como algo más sistémico, ¿no? Mucho más complementado. No, me encanta que hayas empezado por eso. Gracias, Astrid, por esa aclaración. Dale. Muy bien. Y bueno, evidentemente, para que funcione mejor en las empresas, que nos encanta tener planeaciones, estrategias y mediciones, evidentemente nosotros en Power at Work fuimos creando durante los últimos años este modelo. Entonces, en nuestro modelo, la felicidad organizacional la vamos, digamos, gestionando a través de 7 factores. Es decir, para que la empresa tenga las condiciones adecuadas para generar felicidad, tendría que estar poniendo atención en estos factores, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablamos del tema de logro de metas. Si tenemos una empresa en donde se aseguran que hay cumplimiento de metas, desarrollo, crecimiento y avance, tenemos un factor o una condición positiva para la felicidad. Y así hablamos también del propósito, del sentido del trabajo. Hablamos también de que en una empresa
que permite a sus colaboradores ser autónomos y tener eficacia personal, entonces hay condiciones para la felicidad. En el tercer nivel está la conexión social, que es las relaciones auténticas y genuinas en el trabajo. Después viene todo el tema de las emociones. Y, por supuesto, no nos olvidamos del bienestar físico como una de las condiciones, ¿no? He estado en empresas, Juli, en donde, wow, o sea, llego y entonces no puedes visualizar elementos saludables. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, por ejemplo, la gente está comiendo a deshoras, no comen, no duermen, la gente toma un montón de medicamentos para la gastritis, los ves que todos tienen Coca-Cola. Y en ese caso, fíjate, más allá de un juicio sobre lo que está bien o lo que está mal, es que la empresa no pone condiciones para que los colaboradores tengan mejor salud. Y hoy sabemos, por todos los estudios, que eso impacta en el rendimiento de los colaboradores. Entonces, es un punto importante para este modelo, en donde la felicidad, pues claro que también se produce por el bienestar físico. Y entre otras cosas, el pensamiento productivo, que es algo importantísimo, que es cómo piensa la organización, cómo se repone a las caídas, a los cambios. Vamos a hablar de eso también en un momento más. Y por supuesto, todo esto, el factor F o el factor felicidad se sostiene en una cultura que tiene que dar resultados. Siempre decimos que la felicidad no puede existir en una empresa que no da resultados. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta estar en un lugar en donde va ganando. A los colaboradores nos gusta estar en empresas con marcadores positivos, donde vamos ganando campeonatos, donde vamos logrando ventas, donde vamos logrando mejora en la producción. Si no existe una cultura de resultados y un liderazgo efectivo, por más cuestiones que hagamos de felicidad, no estamos logrando la meta completa. Entonces, este es en general el modelo que utilizamos y sobre este vamos a partir el día de hoy para tocar algunos puntos. Me encanta porque algo que me encanta tu modelo porque es como que transversal a la época. O sea, estoy leyendo algunas cosas que hoy estoy empezando a aplicar a cómo empezar a ver en esta nueva etapa, en la nueva normalidad, ¿no? Que vamos a afrontar. Y siento que tu modelo se mantiene transversal, ¿no? Porque has hablado y tomaba nota aquí de cómo la conexión social va a ser importante, la reconexión, de cómo a una empresa, un colaborador para ellos es mucho más significativo estar en una empresa que le brinde las condiciones de compromiso, ¿no? O sea, no es solamente, claro, en esto que se llama psicología, en realidad en el trabajo, es que me dé un soporte socioemocional para yo poder desarrollar mi trabajo como tal, ¿no? Está muy bueno, te felicito, Astrid, por este modelo. Vamos, dale. Gracias, excelente. Vale, entonces, bueno, ¿qué está ocurriendo hoy? Vamos a la situación actual. Con el tema del reinicio de actividades post-COVID, lo más importante que necesitamos observar como líderes de nuestras organizaciones es que va a haber un cambio. Que la forma en la que hacíamos las cosas antes definitivamente ya no va a ser igual y eso nos va a implicar un proceso de readaptación. Particularmente hoy en México se están diseñando las medidas para que cuando el colaborador regrese a sus actividades normales, ¿no? New normal, tenga estas nuevas, va a tener que mostrar, Juli, nuevos comportamientos, nuevas habilidades, nuevos hábitos. Y si nos vamos un poquito a la teoría de la gestión del cambio, se sabe que el cambio no es sencillo, que al ser humano le cuesta cambiar y que se resiste al cambio porque toma más esfuerzo, porque a veces nos da miedo, ¿no? Y entonces parte de lo que vamos a conversar el día de hoy es cómo transitar esta nueva normalidad aprovechando la felicidad para contener o para sostener a nuestra gente, que al final es lo más importante, ¿no? Las máquinas no van a ponerse el cubrebocas, las computadoras no van a tener que hacer home office, ¿no? O sea, todo esto lo gestionamos las personas. Por eso es importante identificar que de los factores que yo te mencioné, 3 de ellos van a estar en riesgo
y probablemente uno más también si no se gestiona adecuadamente. Entonces, Entonces, aquí señalo es donde aquí con tú una... pones, perdóname, donde tú Bien. pones, digamos, es donde tú pones el especial énfasis, donde debiéramos poner todos en la empresa el especial énfasis, conexión social, pensamiento productivo y emociones productivas. Así es. Y Buenísimo. debajo, también algo que puede estar en riesgo es nuestro liderazgo, porque hoy más que nunca para transicionar hacia cualquier proceso de change management, tenemos que tener un liderazgo que sobresale. O sea, no son las mismas habilidades en tiempos de estabilidad que cuando tienes una situación de crisis o cuando tienes una situación de cambio. Y también vamos a hablar de lo que se espera de nuestros líderes para que podamos transitar este cambio de manera positiva. Y bueno, pues vamos a hablar entonces del primer factor de riesgo que desde mi perspectiva personal, más todo lo que he recolectado con los jefes, líderes de en estas últimas semanas, nos damos cuenta que las emociones son uno de los factores que en mayor riesgo están. ¿Por qué? Porque el tema del reinicio genera de manera natural reacciones que no son racionales. Simplemente cuando hablamos de las emociones, y esto es interesante también hablarlo, las emociones son respuestas que damos ante ciertas situaciones que nos desequilibran. Entonces, de las emociones básicas, que hoy sabemos que hay 5, quiero hablarte de 3 en particular, que son las emociones que se sienten de manera desagradable ante una situación como la del COVID. Entonces, hay una teoría, bueno, hay una teórica, una doctora que se llama Preciada Azancot, que es española, que dice que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que cuando están ahí es porque tienes que escucharlas o tienen información que darnos. Entonces, pienso, por ejemplo, que algún colaborador que regresa a trabajar puede experimentar miedo, ¿no? Puede salir de casa y decir, que, o sea, pero es que tal vez me puedo contagiar, tal vez no me siento seguro, no sé si cuando regrese a casa con mi familia los estoy exponiendo. El miedo va a ser una de las emociones que sin duda vamos a tener que gestionar. ¿Y cómo se gestiona el miedo? Bueno, entendiendo que lo que el miedo es o significa básicamente es una falta de seguridad. Cuando un ser humano experimenta miedo es porque nos faltan como estas bases de certeza de saber que estamos bien. Entonces, la empresa va a tener que hacer algo en este aspecto. Y la primera cosa que yo recomendaría es precisamente planificar y garantizar la mayor parte de las condiciones a los colaboradores para evitar que sientan este miedo. Esa sería como la primera emoción. La segunda tiene que ver con el enojo. Habrá gente, Juli, estoy segura, porque ya lo escuchamos la semana pasada, que, por ejemplo, regresan los colaboradores a la oficina y hay algunos, un grupo de ellos, pues usa el cubrebocas o la mascarilla, como le dicen en Perú, y usa el gel antibacterial, y entonces hay un grupo de colaboradores muy ordenados, ¿no? Pero por otro lado, hay colaboradores que el protocolo, la verdad es que parece que no les importa, ¿no? Traen el cubrebocas abajo, cuando se acuerdan se limpian las manos, cuando no, se abrazan, y entonces, imagínate que tú estás en el grupo de las personas que cuidan todos los protocolos y las medidas. Y cuando te quedas viendo estos cuates que llegan, se abrazan, se saludan y literalmente se saltan todas estas medidas, pudiera generar mucho enojo en la gente. Entonces, tener en tu empresa un bando dividido entre los que aceptan el protocolo y los que no aceptan las medidas puede ser delicado. ¿Por qué? Porque la gente va a reaccionar. ¿Y por qué reaccionamos? Porque el enojo está relacionado con una falta de límites o una falta de justicia. Y esto tiene que ver con por qué yo, que sí estoy usando todo esto, por qué tengo que estar expuesta o expuesto debido a la negligencia de otras personas. Entonces, esto va a ser muy interesante ver cómo un líder es capaz de gestionar todas estas inquietudes. Y bueno, por último, está el tema de la tristeza. Dime, dime. Sí, yo creo que antes inclusive que llegues al último ítem que pones allí, Sí, y esto lo están viendo inclusive porque hay gente que nos está viendo hoy que está en casa, ¿no? Cuando sale de compras, o sea, indistintamente de que vuelvan o no al trabajo, falta de seguridad, miedo, llegar a un centro comercial,
a una tienda y ver efectivamente, ¿no? Que tú te cuidas y que alguien se te acerca y no está cumpliendo con el límite. O sea, son todas estas emociones las que tenemos, ¿no? Y las personas están básicamente alteradas y es justamente ahí donde hablamos mucho de la importancia de aprender a gestionar nuestras emociones, ¿no? Está Y yo buenísimo. recuerdo Te dejo terminar con la parte No, de... no, no, gracias. Fíjate, recuerdo hace unos días estaba yo en el supermercado y cuando entré al filtro y tenía la chica un spray, esto es para poner el alcohol, y entonces estaba como viendo su celular y así como volteando acá, empieza al Segur a disolver ahí el líquido, ¿no? Le pone, dos, tres, se escucha, ¿no? Pero definitivamente no lo estaba haciendo bien, o sea, le pasó el trapo y yo así de, eso es su protocolo de limpieza, ¿no? Y entonces se generan emociones, es natural, porque cuando nos sentimos en peligro, pues, nos enojamos, sentimos miedo, etc. Sí. Entonces, bueno, totalmente de acuerdo en lo que mencionas, ¿no? Y bueno, por último, también, fíjate que se puede experimentar sensación de pérdida. Va a haber personas que van a regresar a casa y van a anhelar con nostalgia algunas de las cosas que ya vivieron. Y regresar a la nueva normalidad va a ser así como, bueno, y entonces ahora, o sea, tal vez extraño a mis hijos, tal vez extraño ciertas comodidades, no me gusta regresar a manejar, ¿no? Entonces, ese proceso también va a ser interesante de gestionar. Y por eso, bueno, pues mi propuesta es que los líderes y las empresas adopten de entrada estas tres sencillas recomendaciones. Primero, que si ven que una persona tiene en sus facciones, en sus gestos, algún tipo de reacción que no es nuestra cara normal de todos los días, ¿no? Nuestra neutralidad. Si una persona está enojada, se ve triste o se ve inquieta, es responsabilidad del equipo, del staff, atender esas emociones, o sea, no ignorar que el colaborador está sintiendo algo, conversar con ellos y incentivar, ya sea a través de ellos o, o la misma gestión de RH, crear un plan. O sea, recordarles que las medidas están tomadas y si no están tomadas, pues entonces crear algo diferente, ¿no? Y de esa manera es como podemos abordar el tema de las emociones. Lo más riesgoso es que las emociones se ignoren en la empresa cuando son uno de los motores más grandes de productividad. Entonces, cuando hay emociones negativas o emociones desagradables, la gente se paraliza, Juli, la gente simplemente no se concentra porque todas estas sensaciones no le permiten avanzar. Y bueno, pues para otra solución que me encanta compartir es que hay una teoría del radio positivo, que es cuando hay tantas emociones desagradables en las empresas, la recomendación es que por cada emoción desagradable, como el bonito aquí color morado que te pongo, por cada emoción desagradable que se experimente, los líderes o RH nos responsabilicemos de generar 3 emociones positivas para poder balancear nuestro equipo. Entonces está buenísimo porque aquí les voy a dar 3 recomendaciones. Una de ellas es, por ejemplo, que si existen momentos divertidos en la organización, de verdad, si hay esos momentos, le decimos en México chuscos, los captemos y no los dejemos ir, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada yo entré a una sesión en línea, qué pena, pero pues me pasó a mí, así como hay estos fails de Zoom, entré yo y uno de los directores de la empresa global, bla, ¿no? Y yo así con el rímel en el espejo, ¿no? Y me dice, Astrid, buenos días, poniéndote guapa. Y yo, ¡ah, qué vergüenza, perdón, no sé qué! Entonces nos reímos, ¿no? Claro. Y lo platiqué porque creo que también esto disminuye nuestros niveles de estrés y cortisol y puedes convertir de un momento a lo mejor así de chusco, puedes convertirlo a algo, a una experiencia de relax y de chiste, ¿no? Positivo. Entonces, y bueno, sobre todo de engagement, ¿no? O sea, que es la palabra, sí, el compromiso que tanto buscamos en los empleados, ¿no? Hay mucha gente que se queda en la emoción negativa, o sea, o en esta emoción, digamos, de tristeza, de miedo, y sigue en los pasillos, y me encanta eso del radio positivo, porque podría seguir en los pasillos haciendo más humo alrededor de lo mismo, cuando en realidad podría contrarrestar, y esto está demostrado científicamente, que por una emoción positiva pongas tu una negativa, 3 positivas, ¿no? Entonces, nada, qué valioso, qué importante eso que estás diciendo, tal cual pasa, ¿no? O sea, no nos quedemos solamente con
hay una expresión en portugués que es radio pasillo. Se lee más o menos lo mismo, ¿no? El radio pasillo es aquella charla malintencionada que hay en las empresas cuando tienes un mal clima laboral, ¿no? Entonces esto es radio positivo. Muy bien. Y de alguna manera es sintonizarnos en situaciones que no negamos que hay situaciones desagradables, pero también tenemos la posibilidad de enfocarnos en lo que sí funciona y en lo agradable. Y bueno, hay otras sencillas recomendaciones, como por ejemplo, una emoción positiva es el orgullo. Seguramente durante la semana o durante el mes la organización hace cosas bien y eso hay que celebrarlo. Algo que fíjate, en México estamos así reprobados total en nuestras encuestas de riesgo psicosocial. Uno de los más bajos puntos es el reconocimiento. En México nos cuesta mucho, no sé si sea Latinoamérica o en México en particular, nos cuesta muchísimo darnos el tiempo para celebrar las cosas que hemos hecho bien. Entonces, esto es una recomendación importante, que no perdamos foco de celebrar lo que funciona. Y por último, igualmente a nuestros equipos en las videollamadas o en las reuniones que vayamos teniendo, hacer ejercicios de agradecimiento. Se sabe que la gratitud es una de las emociones más poderosas que pueden equilibrar las emociones desagradables. Por ejemplo, haciendo preguntas como ¿qué es lo que más agradeces que ocurrió durante esta semana? ¿Qué agradeces de pasar tiempo con tu familia? ¿Qué es lo más valioso que rescatas de estas interacciones virtuales? Es decir, agradecer las relaciones humanas, agradecer los aspectos materiales, agradecer que tenemos trabajo. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden agradecer, ¿no? Y esto sería una manera muy adecuada de empezar a gestionar las emociones. ¿Y por qué todo esto, no? Muchos líderes dicen, Astrid, que flojera las emociones, ¿cómo que cuente un chiste? O sea, ¿cómo que los ponga a agradecer? Y cuando les explico que esto está basado en la teoría o en el modelo de ampliación y construcción de la doctora Barbara Fredrickson, donde está comprobado que cuando la gente tiene mejores emociones, Juli, de entrada nuestro cuerpo lo siente, ¿no? Y esto nos hace que nuestro cerebro encuentre soluciones más rápido a los problemas, que nos recuperemos más rápido de la adversidad, que pongamos más atención y que seamos más flexibles. O sea, las emociones son, yo siempre les digo, son un buen negocio, ¿no? Las emociones positivas son un buen negocio y además de eso nos ayudan a generar mayor interacción o mejor interacción con los demás. También tiene un montón de relación con nuestra salud, es decir, entre más emociones positivas tengamos, nuestra salud se mantiene más en homeostasis y así es como nos podemos mantener. Y pues básicamente este es el primer punto de los siguientes que vamos a abordar. Y bueno, partiendo al siguiente, te quiero contar que justamente hace algunos años la Universidad de Pensilvania publicó que se hizo un estudio a 17 empresas y en global fueron 3.200 empleados los que se estudiaron y resulta ser que cuando un colaborador experimenta una conexión con los demás, una conexión social auténtica y de verdadero valor, se muestra mucho más satisfecho con su trabajo, mucho más comprometido, y aquí está lo que a muchos líderes y jefes les gusta escuchar, ¿no? La gente que está conectada socialmente da mucho mejores resultados, obtiene un alto nivel de accountability, que aquí es como rendición de cuentas, una cosa así, ¿no? Entonces, ¿por qué te platico todo esto? Porque precisamente uno de los factores que se pone en riesgo cuando hay un reinicio o cuando hay un tema de trabajo a distancia, la conexión social, tú sabes, no es la misma. Y la pantalla nos ayuda, pero la pérdida de esa interacción física, de ese cafecito, de ese abrazo, de ese apretón de manos, se pierde. Entonces, ¿qué recomendamos? Que se tomen algunas prácticas. ¿Por qué? Porque la pérdida de interacción física sí afecta el bienestar y el equilibrio de los demás. Y hay algunas otras cosas bien interesantes, no sé si lo has experimentado o algunos de tus clientes te lo han comentado. Yo lo viví en lo personal. He tenido semanas, Juli, en donde mis juntas son de objetivos y se pierde la charla casual del cómo estás, qué ha pasado, tu familia, ¿no? De repente las conexiones en Zoom son como, bueno, hoy vamos a ver los objetivos, cómo vas, en qué vamos, tal. Y se pierde la parte humana. Se pierde el preguntarte a ti cómo te sientes, cómo vas. Y por último, algo que hace también algunos días leí en un estudio que presentaron,
es que no solamente nos desconectamos un poco por el tema de la falta de interacción física, sino que además interactuar a través de las pantallas suele tomarte mucha más energía mental y física que cuando estás uno a uno. Entonces yo he tenido días que digo, estoy agotada, pero si ni hice nada, ¿no? Y es como, tuviste 3 sesiones virtuales súper intensas y como no tienes la misma retroalimentación, se genera esa carga de energía más alta. Sí, me encanta que lo comentes porque justamente hasta hace poco, hace unos días grabamos también uno de los webinars donde hablábamos sobre la importancia si bien es cierto, estamos en un aislamiento social, no podemos perder la conexión. O sea, aislamiento y conexión no tendrían por qué, conexión emocional no tendrían por qué estar divididos, separados, ¿no? Pero entonces, claro, el aislamiento también hay gente que al inicio de esta etapa no sé ustedes, pero aquí en Perú nosotros tenemos un régimen de aislamiento social obligatorio desde el 17-19 de marzo. Entonces, y de hecho nos vamos hasta el 30 de junio, el presidente acaba de anunciarlo ahora, y entonces mucha gente está en ese momento haciendo reformulando el qué va a ser, o sea, pero ya tienes una fecha, ¿no? Aunque bueno, lo mismo pensábamos que iba a ser hasta el 30 de mayo y no, finalmente va a ser hasta el 30 de junio. Pero igual, es el estar en el reset diario, ¿no? De estar pensando cómo voy a manejar, gestionar mis equipos en esta etapa. Yo tengo ahora un par de clientes de coaching ejecutivo que estoy trabajando y que hoy, o sea, es foco en cómo manejo al equipo, foco en cómo lidero un equipo remoto. Julia, hoy día quiero que me digas cómo trabajar con esta persona tóxica que tengo en la oficina, cómo debo manejarla. Entonces, se han cambiado también muchas prioridades de los líderes, ¿no? Pero creo que una de las más importantes sigue siendo la gestión de equipos. Y hacerlo de manera remota, eso ha sido el gran tema, creo que estamos todos los que estamos como tú y yo en el tema trabajando en las empresas, ¿no? Muy, muy importante. Claro. Y precisamente, bueno, volvemos al tema de cómo se han tenido que modificar estos nuevos paradigmas. El tema del reinicio de actividades a las personas no solamente va a ser un desafío para los colaboradores operativos, ejecutivos, sino en particular, por ejemplo, para un líder o para un gerente. Porque lo que te voy a enseñar a continuación, cualquier líder podría voltear a vernos y decir, ¿en serio quieres que yo haga esto? Y la Dale. realidad es que sí, tenemos que tomar la iniciativa. No importa si somos financieros, si somos estratégicos, si somos gerentes de operaciones, al final del día necesitamos desarrollar habilidades para hacer contención y conexión con nuestra gente. Entonces, bueno, pues aquí te van las ideas. Unas son muy sencillas. Yo pongo siempre opciones para que cada quien tome la que más le funcione, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se puede hacer muy divertida es una tarde recreativa. Jueves o viernes en la tarde se prepara una sesión virtual en donde no hablamos del trabajo, ¿no? Entonces, se pueden hacer diferentes juegos a través de preguntas, de interacciones, ¿no? Te ponía aquí el ejemplo de una Wikitrivia. Hay un juego que nosotros pusimos en práctica hace unas semanas, que es que derivado de toda la información que está en Wikipedia, se generan preguntas, entonces tú vas adivinando, por ejemplo, es una cosa muy divertida, ¿no? ¿Cuál es la palabra más buscada en Wikipedia en los últimos 20 días? ¿No? Y entonces ya pones pandemia, coronavirus, vacuna, ¿no? Y entonces vas sumando puntos y pones a la gente a jugar en línea sobre temas de lo que está ocurriendo o de otros temas, ¿no? De historia, de geografía, lo que tú quieras. Pero el tema es que generas otro tipo de interacción y le das a la gente un espacio para respirar y para conocerse. Esa es una idea, ¿no? Buenísimo. Recomendamos también que se hagan llamadas telefónicas de manera aleatoria, no en videollamada, sino solamente conversaciones como para saber cómo estás, independientemente de tus juntas. Como decimos, o sea, usar el teléfono para su real uso, para su uso original. La Exactamente. versión original en la que fue creado. Exacto, para llamar y no importa si estás en pantuflas o como quieras, pero solamente quiero saber cómo estás el día de hoy y cómo cómo te va con tu familia, ¿no? Recomendamos hacer esto, o sea, un par de veces a la semana, o sea, para que no perdamos esta conexión, ¿no?
Otra cosa que se puede hacer también en videollamadas es hacer lo que le llamamos como los top 10. Por ejemplo, tú convocas a tus 10, no sé, tienes tu equipo de marketing. Entonces llamas a los 10 a junta y les dices, hoy vamos a hablar, tienes que preparar tus 5 películas favoritas, tus 5 comidas favoritas y tus 5 viajes favoritos que te gustaría hacer en la vida, ¿no? Y entonces empiezas a hablar de todo eso que un colaborador, los gustos personales del colaborador, y generas una conversación súper divertida, ¿no? Sabes, así de, mi película favorita es Rápido y Furioso, ¿no? Y alguno dirá, ¿qué? ¿Cómo? Entonces se genera muchísima diversión, interacción, desde un lado más humano y ya no tanto sobre el resultado. Entonces esta también es es de mis favoritas, ¿no? Hay empresas que lo hemos visto también en los últimos días para disminuir el estrés. Se contratan entrenadores o profesores de yoga y entonces todos los días a las 8 de la mañana o martes y jueves tienes ahí como una clasecita que la empresa te está dando para que tú te reactives físicamente, tengas mejores emociones, ¿no? Y también está padre porque generas conversaciones así de, ay, amanecí todo dolorido, estuvo padre. En relación a lo que comentas, Astrid, te cuento, el instituto, Happy Management Institute, tiene una alianza muy, muy buena con Altair CrossFit, y lo que hemos hecho es juntar tanto empezar a poner foco tanto en la salud física, mental y psicológica, ¿no? Entonces, hemos creado una serie de productos que tienen que ver con ejercicio, cuerpo y mente, ¿no? Cómo podemos de alguna manera crear contenidos que te puedan mantener alerta, tanto para familias como para empresas, y de otro lado también los ejercicios que naturalmente Altair CrossFit ofrece y entrenamientos diarios para la familia, ¿no? Entonces yo creo que parte del reto que hemos tenido muchas de las consultoras ha sido el crear productos creativos, tal cual, crear productos creativos, novedosos, para que la gente sepa de que esta ventana llamado laptop o equipo te sirva también para aprender, ¿no? Y creo que va sobre eso el siguiente tema también. Así es. Y precisamente tiene que ver con aprovechar los recursos de la mejor manera, y algo que sin duda ya la mayoría de las empresas pues tenían diseñado un plan de capacitación, ¿no? Pero ahora que no podemos tenerlo en la empresa, entonces, ¿qué hacemos? Y otra recomendación muy positiva es que continuemos con la capacitación en línea, sobre todo hablando de temas más orientados a las habilidades soft, ¿no? No sabes qué buena experiencia hemos tenido nosotros respecto a los webinars o los talleres que estamos dando sobre gestión del estrés, sobre relaciones humanas, sobre empatía. ¿Por qué? Porque además lo que funciona es que estamos poniendo ejemplos de la vida real, no solo ponemos ejemplos de cuando trabajamos con nuestro colega o con la gerente de compras o el director de marketing, sino con mi esposo y mis hijos. Al final, el tema de la felicidad es integral, ¿no? Y si podemos aplicar estos conocimientos que la empresa nos da a mis propias interacciones con mi familia, y es muy poderoso. Y la gente se abre y empieza a conversar sobre lo que están viviendo en casa. Entonces, esto también es una idea que recomendamos Me muchísimo. encanta, o sea, que yo creo que cada idea que has dado, inclusive estaba pensando en cómo darle un tamiz distinto, ¿no? El tema de la Wikitrivia me encantó, las llamadas telefónicas, usar el teléfono de la manera original, y no solamente para pedir cuentas, ¿no? De, oye, hiciste o no hiciste el reporte, sino, oye, escuché de repente que cómo está tu familia, un auténtico interés, ¿no? Cuando muestras un real o auténtico interés por la persona, por el locutor, eso se nota, o sea, no hay manera, inclusive en tu voz, solamente en una llamada, ¿no? Se nota cuando recibes un hola especial, un buenos días especial, lo sabes, ¿no? Qué importante eso, ¿no? Los favoritos, películas, viajes, comidas. Hay una reunión que tengo una vez a la semana con unas amigas que de hecho están también en otra parte del mundo, y gracias a la pandemia nos hemos juntado y tenemos esta reunión una vez por semana y hablamos mucho de eso. El entrenador, o sea, he sabido los beneficios que existen cuando desarrollas tu cuerpo, el efecto en la mente, ¿no? Y capacitaciones en línea, lo que son habilidades gerenciales, igual, ¿no? Aprender algo. Yo creo que hay muchos recursos hoy, hay para escoger también, pero nos vas a dejar luego tus redes para poder seguir, porque me interesó que tienes ahorita contenido que estás poniendo para el público en general, y eso va a ser genial que todos podamos seguirte y nada, seguir aprendiendo, Astrid. Así es, buenísimo. Pues vamos con la última parte.
dejamos lo mejor para el final, que implica también mucha responsabilidad. ¿Cómo vamos a transitar este cambio sin descuidar lo importante? Fíjate que se sabe, hay estudios científicos que nos hablan de un sesgo negativo, es decir, que nuestro cerebro, voy a cambiar un poco de tema, ¿no? Voy a ir a la parte más mental de cómo funciona. Y resulta ser que existe este fenómeno que se llama el sesgo de la negatividad, que es que todas aquellas cosas de naturaleza negativa, pensamientos, emociones, situaciones con personas o eventos traumáticos, tienen un peso mayor que todo aquello que sea neutro o positivo, ¿no? De hecho, cuando tú le preguntas a alguien, a ver, ¿recuerda las 3 peores cosas que te pasaron el año pasado? Bueno, sí que ocurrieron el año pasado. Rápidamente la mente los recuerda, ¿no? Es como, sí, esto. Y cuando tú preguntas las 3 cosas positivas del año pasado, es como, a ver, espera, ¿no? Y entonces pasa ahí un momento de silencio. ¿Por qué? Porque la naturaleza de nuestro cerebro, la forma en la que ha sido o como hemos sido diseñados, busca la supervivencia. Entonces tiene una orientación natural a observar todo aquello que nos puede poner en peligro. Sin embargo, se sabe que cuando hablamos de felicidad y de negatividad, al cerebro no le gusta y no disfruta generar esa cantidad de pensamientos negativos. De hecho, sí hay también evidencia científica de que un cerebro que está, por ejemplo, pensando demasiado en el futuro, en lo que va a ocurrir, eso genera ansiedad, ¿no? Porque es estar pensando en el futuro sin la certeza de que eso negativo va a ocurrir. Entonces, bueno, pues se dice que una persona promedio puede tener hasta 60,000 pensamientos durante el día. Y entonces, la mayoría de esos pensamientos es negativa. ¿Qué tenemos que hacer? Deliberadamente una estrategia para orientar nuestra mente hacia pensamientos que le llamo yo más productivos. No significa, Julie, que tengamos que hacer que sea esto, que se convierta en Disneylandia, ¿no? Ni que tengamos que ser ridículamente positivos. Esto no tiene nada que ver con perder de vista la realidad, sino con abordar la realidad desde sus 2 ángulos, no solamente desde lo que está ocurriendo de forma negativa. Entonces, cuando hablamos del COVID, es bien fácil que tu equipo de trabajo o sea, si tú eres líder, te vayas directamente a todo lo que no está bien, ¿no? A todo lo que perdimos, a todas las desgracias, a todo lo negativo. Es natural, entonces, es tu cerebro protegiéndote, es tu cerebro en su función para la cual fue creado, ¿no? Exacto. Sin embargo, si nos quedamos ahí estacionados, pues no vamos a poder avanzar hacia todo lo nuevo que tenemos que adoptar. Entonces, pues justamente te quiero hablar de 3 conductas que se manifiestan en las organizaciones que no son productivas, son improductivas. Entonces, ¿cómo podemos identificar? Cuando hay personas o líderes que muestran un sesgo pesimista sobre ejemplos como, pues sí, vamos a adoptar el protocolo y tal, pero mira, ya sabemos que no nos va a salir bien, seguro va a haber contagios, imagínate, no, es que, ¿qué va a pasar? O sea, todas estas conversaciones cargadas hacia lo negativo no son favorables para la empresa, ¿no? En segundo lugar, el pensamiento estacionado en el futuro, que es lo que genera la ansiedad, evidentemente. Tú también conoces a Jessica Lockhart, ella nos explica de manera muy precisa la ansiedad, que es cuando le damos permiso al cerebro de generar pensamientos así como de, ¿y si me contagio? ¿Y si contagio a mi familia? ¿Y si salgo a la calle y alguien más? ¿Y si alguien tose frente a mí? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si el tema del sueldo no se regula? ¿Y si perdemos clientes? ¿Y si cuando... El y si, justamente es esta teoría que ella trabaja y de manera tan sólida, lo único que hace es darle energía a esos pensamientos que están en el futuro, se hacen más fuertes y empiezas a generar todo este estrés interior, ¿no? Ese miedo a algo que ni siquiera sabes que va a ocurrir, tenemos que detenerlo de alguna manera. Sin embargo, la forma natural del ser humano es, si tú le das permiso de que se vaya por ahí, se va y la carretera es muy grande, ¿no? Entonces,
hay que tener estrategias como las que te voy a decir a continuación. Y por supuesto, una de las disfunciones cognitivas o desequilibrios de la mente más conocidas es la exageración, ¿no? Que vemos las cosas de una manera catastrófica, ¿no? Hace unos días un colega me decía, no, es que esto es como si estuviéramos en la guerra, ¿no? Y yo, claro que no. Estar en la guerra significa que no tengas luz, que no tengas agua, que no tengas comida. No, pero es que imagínate encerrado. Entonces, bueno, el cerebro tiende a ser exagerado y necesitamos ponerle ahí como un límite, ¿no? Y para esto precisamente tengo algunas recomendaciones, no sin antes platicarte que de las personas que más se espera que tengamos más dominio sobre nuestros pensamientos es de nuestros líderes. Porque si son nuestros líderes los que exageran, los que son pesimistas, los que comunican de forma inadecuada, imagínate qué le estamos transmitiendo a nuestra gente. Esto es un tema sumamente importante de hablar ya sobre liderazgo, ¿no? Hacia esta parte. Y bueno, pues, ¿cuáles son las recomendaciones? Te mencionaba yo que ahora que en México ya estamos por regresar a las actividades, tenemos un calendario que si las cosas salen bien para el 1 de junio, o sea, prácticamente en unos días, ya regresamos, ¿no? A las actividades. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que los líderes manejen esta situación de una manera magistral, usando las mejores habilidades, las mejores herramientas. Y aquí te voy a recomendar algunas, ¿no? A la gente que nos está viendo, voy a recomendarles algunas que sé que funcionan. Y la primera de ellas es que el líder sea muy cuidadoso con sus palabras, ¿sí? Cuando hablo de sesgo negativo, hay palabras que solo por mencionarlas así, nos implican como, así como, uy, ya sabemos que ahí hay un problema, ¿no? La diferencia, y te pongo este ejemplo tan sencillo, no es lo mismo llegar y decir, equipo, tenemos un problema muy grave, o tenemos un problema, no hay gel antibacterial, a decir, tenemos un reto muy importante esta semana, que es tener cubierta la demanda de gel antibacterial, ¿no? El poder del lenguaje positivo lo es todo, ¿no? Es lo que hace la diferencia entre, es una parte muy importante dentro de todo lo que son las habilidades de un líder. El poder de su lenguaje es de las habilidades que más influencian el equipo, ¿no? Muy bien. Totalmente. Y bueno, así muchos ejemplos, ¿no? El líder tiene hoy más que nunca que estar consciente de las palabras que usa y de su lenguaje no verbal, porque yo puedo llegar y voy a decir, todo está bien, sí, lo tenemos todo bajo control, ¿no? Pues claro que nadie me va a creer y esto tiene que ver con la congruencia y esa transmisión de confianza. Y justo esto me lleva al punto número 2. Vamos a tener muchísimas personas con dudas en el reinicio post-COVID. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa si? Etcétera. Y algo que tendríamos que evitar es las respuestas negligentes o sin fundamento. Algo así como, pues ya veremos qué pasa, ¿no? A ver cómo se van dando las cosas. Imagínate que un líder responde eso. Y a lo mejor sí es verdad, pero un líder no puede transmitir esa incertidumbre. Entonces, esa es la palabra clave, exacto. Exacto. Que el líder siempre apele a que vamos a salir bien de esta situación, ¿no? O sea, seguro lo hacemos muy bien, seguro va a salir bien, seguro que si cuidamos A, B y C tendremos un buen resultado. Vuelvo al tema del lenguaje, va a ser crucial para el líder en este momento. Otro punto muy importante es que el líder tiene que estar preparado. La felicidad tiene que ver con la certeza. Difícilmente yo puedo experimentar alegría y felicidad si no sé qué va a ocurrir conmigo esta tarde o mañana o con mis compañeros, ¿no? Entonces, pongo la diferencia entre ser un líder desinformado versus un líder que sepa exactamente qué va a ocurrir y que tenga credibilidad. Va a ser muy importante que esto se trabaje a nivel de liderazgo. Por último, entre el punto 4 y 5 es mantener conversaciones, le llamamos nosotros los que hemos tomado algo de entrenamiento en coaching, el reencuadre positivo. Se dice que todas las situaciones pueden observarse desde diferentes
ángulos, y uno de ellos es que de cada cosa retadora o compleja que ocurra en la organización, tengamos la capacidad de extraer algo positivo o algo que sea de valor para la organización. Entonces aquí pongo un par de preguntas. Por ejemplo, cuando hay alguien que está solamente en el caos, ¿no? Solamente viendo el sesgo negativo, el líder puede hacer preguntas como, bueno, pero ¿y qué oportunidades no estamos viendo? Y entonces ahí se empieza a abrir un espacio de conversación más neutral. O por ejemplo, ¿qué aprendizaje estamos generando con estas decisiones? O ¿qué fortalezas tenemos como equipo para sobrellevar esta situación? O cuando todo esto pase, ¿cómo nos vamos a sentir de manera positiva? O hacer ahí estos juegos de preguntas y lenguaje para que podamos ayudarle a la gente a salir de estos estacionamientos negativos que le llamo yo. Y bueno, pues por último, de verdad, cuando somos responsables de un equipo de personas, lo peor que podemos hacer es ser improvisados, ¿no? Ser los últimos en llegar cuando nos están esperando. Lo digo metafóricamente, porque para llevar bien esta transición, se espera que nosotros seamos los que más saben del tema, aunque no tengas que saberlo todo. Anticiparse a las preguntas va a ser una de las recomendaciones que creo que van a hacer que podamos transitar con más felicidad y con más bienestar, ¿no? Y esto es en general un poquito como las recomendaciones, Julie. No, genial, Astrid. Yo creo que has llegado a un punto en el que estos 5 ítems que colocas aquí lo hacen todo, ¿no? O sea, muchas personas están preguntando cómo volver ahora que ustedes, ahora en junio y nosotros a fines de junio, o que aquí en Perú, como te digo, están retornos pausados, ¿no? Por etapas. Eh, Empezar por el poder del lenguaje, lo que dices tú, ¿no? El poder de las palabras sin sesgo, reto esos problemas, evitar las dudas. Yo creo que tiene que ver mucho también con la congruencia del líder, ¿no? O sea, que un líder sea congruente con que no solamente lo que le está diciendo, transmitiendo el equipo, sino que la seguridad que le puede dar la compañía también de las cosas que está haciendo, ¿no? De las cosas que está haciendo y haciendo y diciendo. Desinformación versus información, definitivamente un líder siempre tiene que estar preparado. Reencuadre en lo positivo, qué oportunidades estamos viendo. Una pregunta más que poderosa es qué aprendizaje nos deja esta lección. O sea, cuando cerramos un budget mensual, siempre decimos, ok, ¿cuál es el aprendizaje? Y creo que esa es la pregunta más poderosa que en algún momento he escuchado en una reunión de directorio. Terminar un mes, perdón, en el que no fue positivo es, ok, veamos qué aprendizaje nos deja, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? De lejos, creo que es la mejor manera de reenfocar a tu equipo en cuál es el objetivo, cuál es la meta común que se tiene como empresa, ¿no? Más que si se llega o no al número. Y finalmente la preparación versus la improvisación. Astrid, ha sido realmente, he apuntado muchas cosas, como siempre con cada uno de mis invitados, yo siento que soy la alumna número 1 que se sienta adelante, como lo hacía en el cole y en la universidad, quienes me conocen, y me siento adelante apuntando las cosas. 3 puntos importantes entonces que ha remarcado Astrid Adviso de Power at Work en esta magistral charla que nos ha compartido el día de hoy. Gestión de emociones, no perder la conexión social y el poder del pensamiento productivo. Han sido los 3 puntos sobre los cuales esto va a quedar grabado, lo van a poder ver igual también en nuestros canales de Facebook y en nuestras redes. Si podemos poner la diapositiva donde están nuestras redes, Astrid, como para que puedan ahí compartir desde México, ha estado hoy. La pueden seguir en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en su perfil personal, tanto como su perfil de empresa, Power at Work. Más que felices, yo solamente al final me quedo con la perla de diferenciar la felicidad organizacional y la felicidad en el trabajo. Uno parte por la percepción y otro es el trabajo de la empresa. Y la importancia del líder en este nuevo de liderazgo en esta nueva etapa, ¿no? Finalmente, algo que nosotros siempre decimos en el instituto es que no necesitas tener personas a tu cargo para ser el líder en un grupo, en una comunidad.
no necesitas, porque muchas personas pueden decir, están hablando de mi jefe, porque yo no tengo personas a mi cargo, no, pero mi jefe no es esto, mi jefe no va a hacer todo esto que ustedes están recomendando aquí. Entonces, allí el llamado es a repensar, tú eres el líder de ti mismo y tú puedes ser el líder dentro de un equipo sin tener el título de jefe. Entonces, si tú volvieras a escuchar esta charla pensando en que no solamente están hablando de tu jefe, sino que están pensando en ti mismo como líder de grupo, te aseguro que tuvieras un mindset distinto y que te harías mucho más, te empoderarías mejor de estos tips que yo creo que para todos nos van a servir. Astrid, no te quito más tiempo, si quieres, cuéntanos qué es lo que tienes ahora, ¿estás lanzando algún taller, algún curso en el que podamos saber más de ti? Cuéntanos. Claro, sí, muchísimas gracias. En las redes sociales pueden estar muy pendientes. Estamos haciendo prácticamente cada semana un webinar, un espacio de aprendizaje para todo este tema de llevar la felicidad a las empresas con toda la contingencia. Y también tenemos un proyecto impresionantemente poderoso que se llama la vacuna organizacional, que es hoy estamos tomando el pulso semanal, cómo se van sintiendo los colaboradores con todo lo que van viviendo. De manera que semana a semana, tomando el pulso, podemos hacer rápidamente estrategias para, obviamente, fortalecer aquellos puntos que están siendo más débiles. Entonces, es muy importante, Julie, yo cerraría con que recordar que las personas son lo más importante, porque ellas son las que gestionan el trabajo. Hoy más que nunca. Y definitivamente hay que estar muy conscientes de cómo se sienten y crear las estrategias rápidas para llevarlos a su mejor estado emocional, físico y pues a nivel mental, porque esto es productividad, ¿no? Yo tengo un mentor que se llama Lars Juhl de Dinamarca, que dice, happiness is good for business, la felicidad es buena para los negocios, no hay que olvidarlo, obviamente generamos mayor utilidad, pero también mayor bienestar para nuestra gente. Totalmente. Y pues con eso cerraría, Julie. Muchísimas gracias por el espacio. Nada, buenísimo, Astrid. Gracias. Nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí, a ti principalmente, Astrid, cumpliendo un sueño de hace 4 años. Y nada, sigamos hablando de felicidad seriamente. Gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo viernes con Diego Ledesma. Nos vamos desde México, vamos a hacer un viaje hasta Argentina. Y el tema está súper bueno igual, liderazgo y transformación digital. Liderazgo y transformación digital en estas épocas de liderazgo convulso. Viene el gran Diego Ledesma, un querido amigo, y también hablando de felicidad seriamente. Continuamos hablando de felicidad seriamente. Gracias por este espacio, gracias por estar allí y gracias, Astrid, nuevamente. Nos vemos. Gracias.